Hola a todos, hoy me encuentro con mi compañero Enrique. Hola Enrique. Hola, Yana, buenas noches, buenos días, buenas tardes y a aquellas personas que nos miren en diferido, alumnos, Eh, jóvenes y niños. bueno, el día de hoy vamos a grabar o a dictar la conferencia que se titula La Ley del Péndulo. Entonces, el objetivo de esta conferencia es que nosotros sepamos qué es la ley del péndulo, que sepamos que es una ley universal que nos rige, que estamos sometidos a esta ley en todo momento, pero pues por desconocimiento de esta misma ley, pues no lo sabemos, ¿sí? Esta ley nos rige externa e internamente. Entonces, en el transcurso de la conferencia, vamos a explicar cómo se mueve esta ley y digamos cómo podemos llegar al centro del péndulo, la realidad o verdad. Bueno, el movimiento del péndulo tiene un vaivén constante. El péndulo se mueve de un lado a otro. Podemos ver que se mueve de un extremo positivo a un extremo negativo. Y digamos que metafóricamente la vida de nosotros emocionalmente, mentalmente y físicamente se mueve de la misma manera, o sea, se mueven en todo a través de la fluidez de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos y de las acciones. Todo crece y decrece. Entonces, en algún instante ustedes como jóvenes se sienten atraídos por el sexo opuesto, pero también va a llegar a decrecer esa sensación hacia el sexo opuesto y se convierte en una sensación de desagrado o de apatía. Hay días que ustedes amanecen contentos y hay días que amanecen tristes. Hay días que les gusta la lluvia y días que aborrecen la lluvia. Hay días que les gusta el sol, hay días que no les gusta el sol. Hay días que amanecen con ánimo de estudiar, otros días que no amanecen con ánimo de ni siquiera levantarse. Y esto sucede porque nosotros, aunque la ley del péndulo está en el mundo exterior como los extremos de la alegría y la tristeza, del bien y el mal y todo lo demás, nosotros también tenemos un péndulo interior que lo vamos a ir estudiando a medida que vamos viendo la conferencia. Entonces, la ley del péndulo se aplica a todos los aspectos de la vida, desde las emociones y los pensamientos hasta los eventos y las circunstancias. Entonces, como expliqué al principio de la conferencia, esta, digamos, ley del péndulo nos rige en dos aspectos. Externamente, lo podemos ver como, digamos, en una civilización. Entonces, surgió una civilización, llegó a su apogeo y luego culmina. Digamos, podemos ver ese ejemplo con los egipcios, los romanos, digamos, todas esas civilizaciones que han estado, los mayas, vimos que estuvieron en su punto máximo y luego desapareció esa civilización. Digamos que por qué explico eso en este momento. Para que nos demos cuenta que en este momento, digamos, toda la humanidad donde nos encontramos nos va a suceder lo mismo o está sucediendo lo mismo. Ya el péndulo eh, estuvo en un extremo y ahora va para el otro, es donde va a decaer, digamos, esta raza en la que nos encontramos. Por eso podemos pensar que estamos en evolución, que esta raza a continuar, que va a seguir, pero no es así. Si vamos viendo el degeneramiento y todo lo que está sucediendo, va a llevar a que tarde o temprano, digamos, a través de una guerra, de una bomba nuclear, digamos, toda esta raza que está en este momento en el planeta Tierra se acabe. Y así sucede, digamos, así es como se manifiesta esta ley del péndulo externamente. Entonces, como explicaba Enrique, esta ley también nos rige internamente, pues por todos los defectos que tenemos en nuestro interior. Cabe aclarar que como se habló, está el péndulo, digamos, está un extremo positivo, el extremo negativo, pero encontramos defectos. Entonces, en el polo positivo podemos encontrar alegría, enamoramiento, felicidad, regocijo, pero y en el polo negativo podemos encontrar odio, rencor, tristeza, etcétera. Más nunca se habla de que encontremos la verdad en los extremos. Entonces, esta conferencia está es para explicarnos eso, que nosotros nos encontramos es en los extremos del péndulo, pero nunca en el centro, nunca en la verdad, nunca en la realidad. Y esta conferencia, más adelante, digamos que nos va a explicar cómo llegar a la realidad, la verdad, al centro.
Los extremos del péndulo, en este caso la alegría y el dolor, son dos aspectos emocionales que todos vivimos digamos, en nuestros extremos de la vida. Eh, la alegría, pues uno quisiera estar todos los días alegre, quisiera estar alegre con la familia, quisiera estar alegre de pronto con sus amigos, y más ustedes que son jóvenes, todo lo ven como alegría, pero pues hay que tener presente, y esta conferencia lo enseña de esa manera, que la alegría es un polo extremo del péndulo. Por lo tanto, va a llegar en cualquier momento el dolor. Les voy a enseñar algo muy importante que he aprendido a través del tiempo practicando este conocimiento, y es cuando uno está contento y tiene una curva de aprendizaje de ese estar contento, alegre, esa curva, si es bastante alta en alegría, de esa misma distancia o sensaciones viene el polo contrario, que sería el sufrimiento o el dolor. Entonces, por eso muchos de nuestros papás, nuestros abuelos decían, siga riendo que después va a llorar. ¿Por qué? Porque nos estaban enseñando el querer hacer algo y el no poderlo hacer, y así sucesivamente. Eh, ¿Qué nos permite esta parte de los extremos? Darnos cuenta de nuestra triste realidad. Y es que debemos aprender a ver que nuestra vida está llena de extremos, que está llena de exageraciones, que está llena de fantasías, de ilusiones. Y algo muy importante, cuando la vida de nosotros está en los extremos, son ilusiones pasajeras, son fantasías, y por lo tanto van a ser tarde que temprano problema de nuestra propia vida. Entonces, cuando una persona dice, yo no quisiera dejar de sentir lo que estoy sintiendo hoy, no quisiera que el día pasara, no quisiera que esto terminara, se está autoengañando, porque el péndulo externo hace que en un extremo esté la noche y en el otro extremo esté el día. Entonces, ustedes ven que el extremo de la noche empieza a centrarse hacia el centro del péndulo y ya empieza a amanecer, y así sucesivamente va empezando a pasar el día. Entonces ustedes no pueden detener el péndulo externo. Lo único que podrían aprender a mirar es que los extremos son malos en la vida porque no son conscientes. Son manipulados por los defectos, son manipulados por nuestras exageraciones, y son manipulados por nuestra línea del destino y nuestra línea de la vida. Entonces, la verdad se encuentra en el centro del péndulo, más allá de los opuestos. Entonces, como ya explicamos desde el principio, los extremos son todos los conceptos que nosotros tenemos, nuestro ego, todos los yoes que tenemos en nuestro interior. Digamos que ahí encontramos todo el 97% de efectos, sea como polo positivo o polo negativo, ¿sí? Alegría, tristeza, etcétera. Pero más esto no es la verdad. Lo que nos quiere enseñar esta conferencia o lo que hemos tratado de explicar desde el principio es que vivimos en los extremos, creyendo que esa es la verdad, pero estamos equivocados. Para llegar a la verdad, digamos, es en la parte neutra del péndulo. ¿Y cómo hacemos para llegar a la verdad nosotros? Comenzar a eliminar cada uno de los extremos del péndulo. Entonces, empezar a eliminar los detalles a través de la petición Madre Divina, elimíname este efecto, a cada detalle que uno va teniendo. Y uno puede ver fácilmente que uno, digamos, la forma de comprobar este péndulo es ver que uno un día puede decir una cosa y al otro día se contradice. Uno puede decir un día me gusta tal cosa y al otro día decir no, ya no me gusta por esto y por esto. Entonces ahí nos damos cuenta que nunca estamos en el neutro. Para la forma de llegar es solo muriendo. Entonces empezar a eliminar todos esos detalles. Empezar con la petición Madre Divina, elimíname este defecto en cada instante. Y así se va a ir viendo el péndulo, o se puede detectar el péndulo, digamos, en nuestro día a día. Eh, Esto se hace claramente pues con el sentido de la autoobservación que tenemos que ir desarrollando a poco. No quiere decir que de un momento a otro pues ya nos volvamos ¿sí? Que podamos ver todo, pero entonces se trata es de empezar a agudizar este sentido y buscar mantenerlo para así poder eliminar cada uno de nuestros conceptos y empezar a ver la realidad o la verdad.
la importancia de la comprensión, una facultad que tenemos en el corazón que la conocemos como intuición o comprensión. El objetivo de nosotros es conciliar con los opuestos. Entonces, por ejemplo, Dayana nos decía al inicio que al final íbamos a entender cómo salir del extremo en el que nos encontramos. Para eso tenemos que aprender a reconocer nuestros comportamientos. Por ejemplo, un joven puede ser rebelde porque de pequeño eh, sufrió mucho, porque de pequeño miró cosas que no debía haber visto. Entonces, en ese extremo de rebeldía, se considera una persona que al ser así, valiente y sentirse con cínfulas de grandeza, ya nadie lo toca. Entonces, él debe reconocer que está en un extremo, que está buscando ser tirano y si es tirano, pues es porque está buscando ser condescendiente con el delito. Por lo tanto, todos quisieran ser sus sumisos. Conciliar con eso es encontrar y reconocer que dentro de él mismo hay una cantidad de efectos cobardes que están atacando su psicología, de decir no se deje, tiene que ser así porque si no le va a pasar como cuando era joven. Entonces en ese instante, conciliar con los opuestos es mirar qué defectos me tienen en ese, pues, en ese extremo y empezarlos a eliminar. ¿Qué siento, qué pienso y qué me genera? Entonces empiezan a mirar qué está pensando sobre ese extremo o sobre esa vivencia, porque es un extremo. Cuando una persona empieza a eliminar los defectos, con la petición, Madre mía, elimíname ese defecto, se va acercando al arrepentimiento, se va acercando a la realidad y dice, uy, esto que estoy haciendo, realmente estoy exagerando, realmente estoy siendo apático con los demás, estoy contradiciendo a mi familia, estoy llevando a mi familia al fracaso, estoy llevando a mis papás a tener enemigos o enemistades. O yo mismo que estoy meditando eso, me estoy dando cuenta de eso. Empieza a eliminar eso y se va de pronto a la parte débil. La parte débil es la parte emocional, entonces empieza a sentirse arrepentido. Tiene que seguir eliminando defectos porque ahora tiene que conciliar con la otra parte que es el defecto madre. El pobrecito, el débil, yo no debía haber hecho esto, pero ¿por qué hice esto? Entonces tiene que eliminar eso porque si no se vuelve sumiso. Recuerden que en la ley del péndulo existe el sumiso porque existe el tirano. Existe el peleador porque hay alguien a quien pegarle. Entonces nosotros tenemos que llegar a la armonía y la armonía está en el centro. Y ese centro es un nivel muy pequeño de comprensión que nos permite vivir en equilibrio con nosotros mismos, siendo adolescentes, siendo jóvenes, siendo niños. Y obviamente pues nosotros que ya somos adultos. Eso nos permite tener, digamos, un nivel de control ante la sociedad. Entonces, no somos extremistas. Por ejemplo, pongamos el caso que una persona sale a la calle y hay un paro. Entonces, están botando piedras, están gritando, y si usted no se está observando, no sabe llevar la conciliación de los opuestos, pues termina botando piedra, termina también gritando. En el caso nuestro, que ya hay un nivel de trabajo, pues nosotros no nos identificamos con ese paro, no nos identificamos con ese problema. ¿Por qué? Porque comprendemos muchas leyes que están dentro de nosotros, como la ley de la recurrencia, la ley del karma, la ley de la entropía, la ley del retorno, la ley de la causa y el efecto. Entonces, una cantidad de leyes que lo único que nos están enseñando con conciliación y conciencia, no es mi proceso. Ellos tienen que vivir ese proceso. Yo lo único que voy a eliminar defectos para no hacer parte de ese proceso, sino trascender el proceso. Se dice que uno cuando conoce a alguien y se enamora, del amor al odio hay un solo paso. Es lo mismo. Tiene que conciliar que lo que habla o lo que siente que es amor no es amor. Es placer, es enamoramiento, es atracción. Y esos son síntomas de lujuria. El verdadero amor es libertad y no está en los extremos, está en el centro, en la armonía y en todo lo que nos rodea. Van a un lugar y alguien está hablando mal de otra persona, un amigo suyo está hablando mal de otro amigo y usted se vuelve su compinche. Entonces tiene que llegar a conciliar porque termina autoconsiderando a la otra persona, la termina autoflagelando, termina criticándola, juzgándola, ofendiéndola y demás. Entonces por eso es que todos ahorita son bipolares. Los seres humanos ahorita en esta época son terriblemente bipolares porque se la pasan de polo en polo, psicológicamente hablando y actitudinalmente haciendo las cosas de esa manera. Entonces, el péndulo interior es un principio que rige nuestra vida interior, donde los opuestos se encuentran y se equilibran. Entender este principio nos ayuda a vivir en armonía con nosotros mismos y a encontrar la paz interior. Digamos que la única forma
O cuando uno comienza a estudiar, digamos, los extremos de su péndulo en X proceso que esté sucediendo, que esté pasando, uno comienza a darse cuenta que en realidad uno no sabe nada. Todo está influenciado por el entorno, por la sociedad, cómo lo educaron, cómo lo criaron a uno, pero en realidad uno, o sea, no tiene la verdad de nada, sino simplemente cuando uno comienza a ver sus extremos del péndulo, a pedirle a la madre que le elimine esos detalles, y que al ser lo orienta, digamos, a través del astral, le sigue diciendo, siga meditando que todavía le falta más para llegar al neutro del péndulo, y lo sigue haciendo y llega a encontrar comprensiones, digamos que eso le quita a uno una venda a los ojos muy grande. Entonces lo hace alimentar, digamos, ese deseo de ser y de seguir buscando, y eliminando más detalles para así llegar más a la verdad y tener más y más conciencia. Digamos que eso es lo que nos quiere enseñar esta conferencia, que nosotros salgamos de los extremos en los que nos encontramos impuestos por la sociedad, digamos, en el péndulo externo o en las situaciones que nos encontramos, y miremos es nuestro interior y empecemos a eliminar eso, digamos, para empezar a salir pues de esta ley mecánica. La única forma de salir de esta ley mecánica que siempre sí o sí nos va a regir es con la muerte en el instante. Si nosotros no eliminamos defectos en un momento, podemos darnos cuenta al rato, cuando recuperemos, digamos, la autoobservación o empecemos a mirarnos otra vez, que ya estábamos en un extremo del péndulo y lo teníamos a los detalles muy cortos, muy redustecidos, y que toca pues seguir eliminando y eliminando eso pues para poder llegar al neutro. La muerte y el renacimiento, un ciclo eterno que tiene que buscar el ser humano, empezando por ustedes que están jóvenes, ¿sí? La muerte de lo viejo en lugar, mm, da cabida a lo nuevo. En este caso, lo que nosotros tenemos que entender es que mientras la persona no elimine defectos, como dice Dayana, simplemente lo que estamos es repitiendo de polo en polo. Entonces, curiosamente, ustedes escuchan a muchas personas, entre ellas a sus papás, que dicen, que le dice su papá a su mamá o su mamá a su papá, es que ya voy a dejar de tomar, ahora sí voy a cambiar, o ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y al final se cumple un ciclo de no hacerlo y vuelven otra vez. Eso es como por temporadas. Entonces, las personas no se dan cuenta que eso lo puede ver uno fácilmente con la influencia de la luna. Entonces, desde ese ángulo, nosotros lo que enseñamos es que hay algo que se llama el ciclo bioquímico o biorrítmico del cuerpo y de la psicología, que cada 21 días, que cada 23, que cada 28 días va cambiando nuestra psicología. Entonces, por ejemplo, hay que tener presente que eso también lo hace nuestro cuerpo físico. Nosotros normalmente no respiramos por las dos fosas nasales al mismo tiempo, sino que respiramos por una fosa y después volvemos a respirar por la otra y así sucesivamente. El corazón entra aire, sale aire, ¿sí? Entra oxígeno, perdón, entra oxígeno, limpia oxígeno a la sangre y así sucesivamente va sacando el oxígeno contaminado y así sucesivamente vamos viendo una entrada, una salida. Nosotros tenemos que tener presente que estamos movidos con ese péndulo. Un extremo está en la cabeza de nosotros, el otro extremo está en la parte sexual y y la parte neutral está en el corazón. Entonces nuestros pensamientos es en referencia al corazón, perdón, las emociones. En la parte de la cabeza están los pensamientos y en la parte de abajo del sexo estarían nuestras acciones. ¿Quién rige todo esto? Las emociones. Entonces, si uno aprende a controlar sus emociones y aprende a autoobservar sus emociones desde joven, podría fácilmente ver que tendría un equilibrio mejor en la vida. Sería una misma persona en la casa, sería una misma persona en la calle, sería una misma persona en un D1, en un ARA, en un centro comercial, en cualquier parte, en el colegio, en la universidad, en un instituto, en la escuela, en un medio de transporte. Eso es lo que busca este conocimiento, que empezamos a renacer conscientemente y aprender a encontrar ese ciclo eterno de la conciencia en el instante, ese corazón que nos permite ser conscientes, manejar la intuición, manejar la comprensión, manejar la verdad y la realidad, no darnos manipular de un presidente, manejarnos manipular de una persona malintencionada, de una red social. La idea es que ustedes se vuelvan conscientes de todo esto. Todo lo que van a encontrar afuera son extremos, son exageraciones. Y ustedes mismos van a mirar cómo esa exageración y cómo ese extremo, cómo ese medio
de comunicación nos llevan a ese polo, ¿sí? Antiguamente mirábamos que el espiritismo estaba en un polo y el materialismo en el otro. Y eso hizo que lo que hoy conocemos como materialismo, como escepticismo, es lo que hagan que digan las personas, ¿dónde está Dios? No lo veo. O sea, hemos llegado a unos niveles tan fuertes que no entendemos el por qué estamos tan dañados, por qué hay guerra, por qué hay violencia, por qué hay delincuencia, porque hay muchos ricos y porque hay muchísimos más pobres. Entonces todo eso lo van a entender ustedes mismos a través de la autoobservación y la eliminación de esos pensamientos, de esas emociones en el polo en el que se encuentren. Entonces, conclusiones de la ley del péndulo. Entonces, la ley del péndulo es un principio universal que rige la vida y el universo. Entender este principio nos ayuda a vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea y a encontrar la verdad y la paz interior. Recuerda que la verdad se encuentra en el centro del péndulo, más allá de los opuestos. O sea, en conclusión, eh, ya esta conferencia nos enseñó cómo se mueve la ley del péndulo, que existen los extremos, extremo positivo, extremo negativo, que está el neutro, que sería, digamos, la verdad, la realidad, y que nosotros en este momento, por la cantidad de efectos psicológicos que tenemos, pues estamos es en los extremos. Que debemos comenzar es a eliminar cada uno de esos detalles que vamos viendo de los extremos para así llegar al neutro. Entonces, por lo menos, si yo soy derrochador de dinero y empiezo a estudiar ese polo y empezar a mirar que me gusta gastar el dinero, me gusta comprarme ropa de marca y todo eso, y empiezo a eliminar y a eliminar y a eliminar los detalles, es tener presente esta conferencia y tener presente que puedo yo eliminar todos esos detalles, pero pasarme al otro polo, de ser tacaña, entonces ya no, no tener nada, digámoslo así, regalar todo lo que yo tengo. Y eso no es conciencia. Eso es el otro extremo del péndulo. Por eso esta conferencia es tan importante y está aquí, porque muchas personas se olvidan, digamos, de que existe el péndulo y que creen que al eliminar, digamos, en el ejemplo, todos esos detalles de derrochar el dinero, pues ya es conciencia. Y no, se fueron simplemente al otro extremo del péndulo. Entonces tenemos que tener presente eso para seguir eliminando el opuesto, que en ese caso sería pues ya el yo de ser tacaño consigo mismo y todos los detalles que lleva, para así llegar pues al neutro, que es la conciencia. Y de hecho, pues el ser que está siempre presente, él le va a ir guiando y le va a ir orientando. Ya depende de uno si le hace caso de la información que le dé, pues para llegar a la comprensión más rápido. Así es, Dayana. Eh, si ustedes quieren salir de un problema, tienen que mirar los dos polos del problema, porque se ponen a mirar que hoy están agarrados con alguien y a los 2 días están abrazando y cogiéndose a picos. Eso no es comprensión, eso simplemente es movimiento pendular. Entonces lo que dice Dayana es busquen la verdad en ese interior, recuerden que todo está dentro de cada uno. Algo muy importante, el péndulo externo siempre va a mover al péndulo interno. Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes ven que cuando el péndulo está en el extremo de la lluvia, cambia automáticamente el semblante psicológico de las personas. Entran en estados como de tristeza, como de aburrimiento, como de mamera. Ustedes que son jóvenes se dan cuenta que los adultos son muy chochos, muy cansones. O sea, somos extremos por todo lado. Malo si llueve y malo si no llueve. Malo si hace sol, malo si no hace sol. Entonces eso significa que en conclusión las personas están movidas por la vida a través del péndulo. El objetivo nuestro es trascender el péndulo interno. ¿Y cómo se hace? Pues aprender a autoobservar pensamientos que son los que nos llevan a un extremo, aprender a autoobservar acciones que son las que nos llevan al otro y aprender a mirar en el instante las emociones que son los agrados y desagrados que nos impulsan a pensar o que nos impulsan a hacer. ¿Cómo lo hacen? A través de los deseos. Entonces recordemos que este tipo de enseñanzas son muy claras, muy precisas y que si las aplican así como algunos de nosotros los hemos aplicado, van a ver resultados inmediatos. Cuando ustedes van a presentar un examen, un quiz, se tienen que aprender a dar cuenta que están en un extremo del miedo. Entonces, recuerden que el extremo positivo del miedo es el valiente y el extremo negativo del miedo es el cobarde. Entonces, ahí se dan cuenta que
que siempre, siempre los seres humanos estamos movidos por la ley del péndulo. Cuando una persona afirma que acaba de entrar a su casa, está dando a entender de que estaba afuera, ¿sí? Cuando una persona dice estoy en el baño, está afirmando que estaba antes comiendo. Entonces todo esto es principio de la dualidad, principio de los extremos. En un momento ustedes están contentos y si se autoobservan, maten eso porque tarde o temprano van a estar tristes. Bueno, esa es la participación de esta conferencia junto con mi compañera Dayana. No sé si tenga alguna otra pregunta, si no, vemos por terminada la conferencia. Muchas gracias a todos. Si tienen dudas o preguntas sobre la conferencia, le pueden escribir a su conferencista, la persona que les envió el link de las conferencias. Muy bueno, sí, señora. Muchas gracias, Dayana, y muchas gracias a cada uno por esta conferencia. Bueno, hasta luego.